Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining for your class for today. We are at the beginning for a new week. We have a beautiful Monday. We have to begin in the best way, and maybe you know it, and it's to reading the versicle. Okay, here we are going to continue verse by verse, book by book from the Bible, and learning some important things for our life. Well, now it's time to go to Matthew 6:8. And in Matthew 6:8, we are going to find, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Well, please listen one more time. Matthew 6:8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Well, this is according to the New International Version, and the value for this week is going to be what you need. What you need. Bueno, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse a su clase de idioma inglés en nivel intermedio, ¿verdad? Vamos a iniciar una semana más, comenzando con la reflexión, ¿verdad? De los versículos. Vamos leyendo Matthew, el libro de Matthew, y hoy toca el verso 8 del chapter 6. Recordando que lo que hemos venido trabajando en las últimas semanas de Matthew es el topic de Jesus and the Praying, o Jesús y la oración. Y en este versículo, la nueva versión internacional en inglés nos dice, do not be like them, no seas como ellos. We have to remember, ¿a quién se refería Jesús? Bueno, veíamos en el 6:6 y en el 6:7 que Jesús en una parte se refería a los pagans, a los paganos, se refería a los idolaters, aquellos que son idólatras, pero también, si vamos un poquito más atrás, vemos que se estaba refiriendo a los hipócritas, pero usó el término de hipócritas para los religiosos. Entonces, viene Jesús y nos dice, do not be like them, no seas como ellos, ni como los religiosos, ni como los que no son religiosos. O sea, de ninguno de los dos grupos es conveniente ser parte. Y al final nos dice, for your father knows what you need before you ask him. Porque tu padre sabe lo que necesitas antes que le preguntes. Bueno, entonces, el value para esta semana es what you need. What you need. And need is a basic word for us. Okay, la palabra need, we're going to take a look for it according to dictionary.com. Well, at first we have to go to the show IPA version. We are going to read in International Phonetic Alphabet. And remember, this is one of the words that we have double E. And when we find a word W-E between two consonants, in this case is the letter N and the letter D, we are going to use the E pronunciation, the long sound for E. Long sound for E. E. And for that is need. It's a basic word for us. That is interesting to know this. We have two uses, according to the dictionary, we have two uses for this word. The first one, if we take a look for this, the first use is like a noun, okay? It's going to be the need. And for that we have, maybe can be a requirement, necessary, duty, or maybe obligation. And we have one example in this case. There is no need, okay? We are going to say, like in Spanish, no hay necesidad. Okay, for noun, la necesidad, need. And we have the second one definition for a noun is a lack something wanted or deemed necessary. For example, to fulfill the needs of the segment. In this case es rellenar las necesidades, the needs. It's a plural. Como es nombre, se puede hacer singular o plural. Pero también lo tenemos como un verb. Puedes tener el uso de verbo, que es el que conocemos más que todos nosotros. Y pay attention, we have all these
verbal tenses. Aquí están todas estas que nos sirven para los verbal tenses. Recuerden, estas son verbal forms y las hemos usado en los verbal tenses. El primero sería infinitive form. Then we have past tense and past simple tense and past participle. For past simple and past participle in this case. And it's a very special word because it ends with D. And remember, for this pronunciation, it's going to be like id. Needed, needed, id, id. And we have with the ing, needing, and with the letter S at the ending, that means is simple present tense for third person. Well, but we have something interesting in this part. Let's go to something else. Well, we have the verb, like a verb, we know, okay, to have a need or maybe required. You need money, or he need not to go, I need to go, whatever. Well, it's interesting to know we have idioms. For example, if need be, should the necessity arrive. But the origin, look at the origin, because in Spanish is necesidad. Okay, it's similar, need and necesidad, but it's not from Latin origin. In this case, for English, it's come from the Middle English and the Old English. Was Saxon, is Anglo-Saxon word. That means that maybe can it be similar to the German in this case. Well, that is going to be all for the versicle. And remember, the value for this week is what you need. What you need. Everybody has something that you or maybe me need in our life. And we can go and pray for it to God. Well, let's go now to the class. Go to PHRASAL VERBS by Uncle McCarthy. Okay, for today's class, we are going to review the make, the chapter for make. Remember, is topic number 10 from the book. And now here we are going to talking about the phrasal verb with make. We have to pay attention or remember all this part. We were talking a little bit about this last Friday, but we're going to make a little review. For example, we can use like makeup, or makeup. Three different ways for makeup. Makeup something, in this case, is in the things that we need. And we have, for example, to make up something or maybe make something up, that is invent something, create an history or invent a game. We have to make up something. This is going to be like to write or say something that is not true. And we have make for. In this case, is make for like go into the direction or maybe go into a particular place. Make for. We have make out. We can use with something or somebody. If we say this, we are going to say, well, somebody can see or hear something with difficulty. Or maybe make out someone. In this case, it's similar, but it's only someone. It's for somebody, not just for something. Well, we have like to say understand. And you can say, hey, I made you out. I made you out. It's similar to say to somebody, hey, I understand you. I understand you. I made you out. I made you out with phrasal verb. Well, and we have to make out something. Make out something. Well, what is the meaning for this? Remember, understand something, especially when something has happened. And we were looking for some examples. Can you make out the word for this song? And if we make a translation for Spanish, we're going to say, bueno, pudiste entender, pudiste captar, pudiste escuchar. Todo eso puede significar este make out en este caso. Pudiste entender, pudiste escuchar las letras de esta canción.
Let's go to the next. When we got to the part that children made for the swings while I sat on the beach, on the bench. Okay, in this case is made for something. Well, they go to these animals. They go maybe like in a persecution for the animals. Okay, the little swings are so precious. Let's go for it. Let's go, made for. En este caso, made for es ir por algo, ir detrás de algo. Sustituye el verbo go. And we have another one. Sally didn't want to go to the concert, so she made up an excuse about being ill. Bien, en este caso es el made up. Cuando lo usamos con una excusa, an excuse, significa inventarse una excusa. O sea, crear algo, inventarse algo con tal de no hacer algo que no queremos hacer. Entonces, siempre vamos a ver la frase made up, también puede ser para inventarse o crear una historia, un cuento o un juego. Pero en este caso, made up an excuse es siempre estar dando excusas o inventando excusas. The next, the children loved Uncle Bob because he was good at making up new game. Ok, ven acá el cambio. ¿Dónde definimos qué significa make up? En este caso, bueno, que aquí se le aplica una excusa, entonces eso es inventar o crearse una excusa, pero aquí se le aplica un juego. Esto es inventarse un juego para los niños, algo que no existía o algo que ellos no sabían. Well, and we have another one. Tenemos otro make up, pero este es diferente. Over 30% of the university population is made up of overseas students. En ese caso, ese made up, estaríamos diciendo que es para decir que algo está compuesto. Entonces, está compuesto, diríamos acá. En este caso, el 30% de la población universitaria está compuesta de estudiantes del extranjero. Eso sería overseas. Overseas. Well, and we have to remember, make out with the following three meaning usually used with can or could, and negative sentences is not usually used in the passive. Well, podemos usar también make up con algunos de los el verbo can o could, que normalmente sirven para decir podría, ¿verdad? O tener la facultad de algo, la habilidad o la facultad de algo. I couldn't make out a word. No pude escuchar, no pude entender. Make out a word, cuando escuchemos esa frase, make out a word, no entendí ni una palabra. Eso es lo que debemos de traducir ahí. Jack is behaving strongly at the moment. I just can't make him out. Este de can make somebody out es no entender por qué alguien se comporta así. No entender el behavior. Luego tenemos, I can't make out with my computer. Won't let me save this document. En ese caso también es de entender, pero no a una persona, sino no entender. No puedo entender, no puedo comprender por qué la computadora no me guarda el documento. Entonces, make out va en ese sentido. Y we are going to find make up with the hyphen, okay? This is a noun, is not a phrasal verb. Recordemos que cuando llevan un guioncito, no estamos hablando ya de una frase verbal, sino que estamos hablando de un nombre que proviene de una frase verbal. Entonces, en el caso de make up, cuando lleva hyphen, lo más común es to refer to cosmetic, referirse al maquillaje o a los cosméticos que se suelen utilizar más que todo las señoritas, ¿verdad? Para maquillarse. Aunque también algunos actores los usan. En general, make-up es maquillaje, pero tiene que llevar el hyphen cuando lo escribimos. Pero también make-up puede tener otras connotaciones, no solo eso, sino que puede ser relacionado a the combination of things, cosas que se combinan. Este ejemplo dice, the class has an interesting make-up with a student from 3 continents. ¿Qué están diciendo acá? Que la clase tiene una interesante composición. Esta es la composición, the make-up de estudiantes. Well,
And in part B, en la parte B, tenemos make up for something y make it up somebody. En el caso de make up for something is to provide something good in order to make a bad situation better. Ok, make up for something es cuando algo está mejorando. Entonces, el ejemplo dice, the wonderful food in the restaurant make up for the rather uncomfortable seats. Esto, si lo traducimos, es como cuando nosotros decimos que algo compensó, compensó una situación. Entonces, dice, la maravillosa comida, los platillos que nos sirvieron en el restaurante, made up for, compensaron o recompensaron. Los asientos, los muebles que no eran muy cómodos, que eran poco confortables o que, digamos, no eran muy atractivo el lugar, también podríamos decir, pero en general, make up for es para eso, es para decir compensar algo, compensar o hacer que una cosa que se estaba pasando, pues se mejore por otra cosa o que haya algo rescatable de ella. I'll make it up to somebody, do something good for someone who have done something bad in the past, or someone who has done something good for you. Bueno, este es diferente. Nótese que es make it up to. Aquí usamos el it y el to como parte de la phrasal verb y se le aplica a un somebody, a una persona. Puede ser que alguien haya hecho algo bueno, a pesar de que en el pasado nos haya hecho algo malo. Pero también puede ser alguien, digamos, que haya hecho cosas mejores por nosotros. En el ejemplo dice, I forgot Teresa's birthday yesterday, so I'll have to take her somewhere nice to make it up to her. Me olvidé del cumpleaños de Teresa, era ayer, así que tengo que llevarla a alguna parte to make it up to her, para compensarle, para recompensarle, para que se sienta mejor. Make it up to her. Well, that's all. Let's go to the exercise. Vamos a trabajar con los ejercicios. Please, you can make your participation. Me gustaría que den sus participaciones, ¿verdad? Activen sus micrófonos y me indiquen cuáles creen que podrían ser las frases que vamos a relacionar en este caso. Ok, here we go. Aquí vamos. For 10.1, ejercicio 10.1. Read these comments by different people and then answer the question below by writing the correct name in the box. Ok, revisemos las diferentes conversaciones o mensajes que dicen las personas. Do dice, I can make out. Vamos a ir marcando para que tengamos en mente dónde se encuentran las phrasal verbs. I can't make out. Esta sería la phrasal verb. I can't make out what she's saying. Can you? Luego, Melanie. I just can't make him out. I just can't make him out at all. Can you? Lars. I treated her a bit insensitively at the party, so I gave her a present to make up for it. To make up for it. Pete, I made up a story about losing my wallet. So he paid the drinks bill for me. In this case, is made up a story. And Jane, I loved the trip. The beautiful scenery made up for the awful road. In this case, made up for. Ok, esas son las frases verbales. Ahora que ya las tenemos marcadas, tenemos que hacer un match. We have to do a match between the sentences with number 1, 2, 3, 4, and 5, and the names for the people. Drew, Melanie, Lars, Pete, and Jane. Okay, let's go to number 1. Who invented something that was not true? Tell me the name. Dígame el nombre de quien invented something that was not true.
Let's go. Tell me, I hear you. Les escucho. ¿Cuál sería? Who invented something? Who, Melanie, Lars, Pete, Jane? What is the answer? Tell me. Pete. Pete made up a history. That's correct. Pete invented something that was not true because he says, I made up a history about losing my wallet. Recuerden en este caso, ¿verdad? Made up a history es inventarse un cuento en Spanish, inventarse un cuento, algo que no es cierto, de perder la billetera, así que aquel pagó todas las bebidas. Okay, well, let's go to number 2. Who says something good had made a bad experience less bad? Try to make them match. Who says something good has made a better experience or a bad experience less bad? Lars. Okay, let's go to Lars. Lars said, I treated her a bit insensitively at the party, so I gave, it's okay. He made something good, but in this case, is for somebody. And who says something good about experience? It's an experience, is not for somebody. In this case, pay attention for that. Jane. Jane, okay, I love the trip, the beautiful scenery made up the awful road. That's correct. Okay, este es bien fácil confundirlas, porque las expresiones tienen la misma idea de hacer que algo sea mejor, pero que sea mejor por una experiencia que pasé y que sea mejor para una persona. O sea, recompensar a alguien es una cosa y la otra es una recompensa o digamos algo que compensó, para no decir recompensa, algo que compensó que algo se fuera al trasto. Es decir, a veces ocurre que vamos a lugares, vivimos experiencias en las cuales no nos fue satisfactorio, pero hubo algo bueno. Y eso salvó el día, diríamos en una frase en español. That saved the day o that made the day, tratando de usar expresiones con made. Ok, por esa razón ese es Jane, porque Jane nos está diciendo en este caso, made up the beautiful scenery. Me encantó el viaje. The beautiful scenery dice la vista. Eso sería scenery, ¿verdad? McCarthy a veces usa unos términos un poco extraños. En inglés americano quizás sería mejor decir the beautiful view, la linda vista, la hermosa vista, pero ahí dice la belleza escénica, como que fuera un escenario. Made up for the awful road. Compensó, compensó los terribles caminos. ¿Qué significa esto? Compensar. Compensar, es decir, bueno, el viaje fue feo, calles arruinadas, pero la vista espléndida. ¿Ok? Well, let's go to number 3. Who has difficulty hearing something? Drew. Drew. Okay, very nice. Excellent. That is Drew. Because in this case, remember, for can't make out, no pude entender o escuchar. No pude entender o escuchar. That is, can't make out. Can't make out what she's saying. You? Okay, well, nice. Let's go to number 4. In number 4, we have
Who wanted to restore a damaged relationship? Lars. Okay, very nice. In this case, it's Lars. Why? Okay, because to make up for it, la traté a ella. No sabemos a quién se refiere, pero se refiere seguramente a una amiga o alguien que él conoce, una mujer. La traté un poco, dice, un poco insensible en la fiesta. O sea, no fue sensible para tratarla en la fiesta, quizás fue grosero con ella. So, I gave her a present. Así que le di un regalo. To make up for it. Para recompensarle. Esta recompensarle es cuando hemos hecho un daño a alguien y le queremos dar una retribución por el daño. ¿Ya? Podríamos decir recompensarle o retribuir. Retribuir el daño. Okay, and the last one. Y nos queda la última. Who can understand someone's behavior? Well, for the Es Mhm. Melanie. Melanie. For the full is Melanie. Okay. Because we have to know that in this case, can make him out. I just can make him out. No puedo comprenderlo. Eso tiene que ver, esta can make him out tiene que ver con la empatía. Eso tiene que ver con la empatía. Es decir, no es como, hay una frase que se parece mucho a esta, pero es diferente. La voy a poner acá y para explicar la diferencia. Existe el I can't. Como está hablando de un him, de un él, ¿verdad? Melanie nos está hablando de alguien. Es solo que no puedo entenderlo. Eso es lo que no puedo entenderlo del todo. ¿Puedes tú? Le dice. Bueno, entonces, hay una expresión que debemos de diferenciar de can make somebody out, porque pareciera como quien dice como que estamos molestos, pero no. La phrasal verb de can make somebody out, you are not angry. Tú no estás enojado con esa frase verbal. Estás empático. Tienes empatía de querer saber por qué hace eso la persona, pero no lo logro comprender, que alguien me lo explique. Pero hay otra frase que sí es estando muy molesto, como I can't stand him. Esto es muy diferente. I can't stand him, porque eso es que no lo soporto. Okay. Esas frases pueden ser un poquito complicadas, sobre todo si pensamos en understand. Recuerden que las frases verbales, el propósito de las frases verbales es dejar de usar las palabras más no comunes, pero más como para un native speaker son las palabras raras o las palabras como rebuscadas. Entonces, understand, aunque para nosotros pareciera entendimiento, entender, y parece un vocablo muy común en el inglés, es muy poco usado. Entonces, para decir, por ejemplo, que comprendo un tema, decimos, yes, I got it. Yeah. Si les digo a ustedes, okay, what about this topic and English for phrasal verbs about make? Did you get it? ¿Lo entendieron? Con get it, no con did you understand. Get it es lo que se suele utilizar para decir comprender algo de conocimiento. Pero cuando se trata de personas, tenemos estas dos, que es can make somebody o make somebody out. Cuando se le agrega el can't es como para decir, es que no lo puedo entender, no puedo entender por qué es así. Porque recuerden que tiene que ver con el behavior, con el comportamiento de alguien. Entonces, Melanie está en una posición empática, diciéndole a alguien, es que mira, yo no puedo entenderlo del todo a él, no puedo entender por qué me trata así. ¿Tú puedes entenderlo? Can you explain it to me? ¿Puedes explicarme?
O sea, ella no está enojada. Ella está quizás preocupada por esa persona de quien nos está hablando acá. Pero si ella le dijera a alguien más, I can't stand him, eso es muy diferente. Porque en el can't stand le está diciendo que no lo aguanta, que no lo puede ver, que no lo tolera, que no lo soporta. Entonces, we have to make a difference between this expression in English because there are very, very common expressions. Okay, it's nice. We're going to say for you, and here we go to the second part. Okay, let's go to the 10-2. Well, in 10-2, we have some mistakes. And we have to correct the mistake with the phrasal verb in these sentences. Well, remember, McCarthy always used this kind of comic, and maybe to make an illustration for us is a really sarcastic comic about phrasal verbs in English. Because if you pay attention, they look like clowns, but, well, it's a minister of health and minister of finance, minister of defense. They are part of a government. But we have to remember this. The makeup for the new cabinet clearly reflected the extreme wings of the party. Okay, makeup. They are not talking about the stink. It's not correct to say the makeup with high pen. If we only read this, we can say, okay, what is the makeup for this? But if we are going to write, this is a big mistake. But because maybe some people are going to thinking about the makeup, but it's not that. It's like to say in Spanish, la composición. Okay, is different. Well, let's go to review this part. We have six minutes to do that. Let's see. Okay, here we have to make a correction for mistakes. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer unas cuantas. Well, in number 1, as soon as we had checked in the hotel, we made straight at the beach. Well, in this case, made straight. Made is correct because it's the verb, but the incorrect word is straight. It's not straight. It's for. Well, bueno, creo que no las voy a reescribir, ¿verdad? Pero no sé si nos va a dar el tiempo para completarlas. Pero en number 1 is going to be like this. Okay, as soon as we had checked in at the hotel, we made in this case we can use straight. We made for the beach. It's not necessary to use straight because made for is like go to the beach. We made for the beach. Aquí es donde donde debemos hacer la diferenciación entre lo que vendría siendo las expresiones con frases verbales en términos, digamos, de lo que vendría siendo lo traducible o lo que traducimos en primera impresión, lo que podemos deducir de made y de for
made hacer y por para. Entonces, como hacer para la playa. No ese es el significado. Ya vimos que el significado de made for es ir a un lugar. Es como decir go to. In this case, made for the beach sería ir directo a la playa. Así deberíamos de traducirlo para ser más específicos. Well, in number 2, she made out some history about the bus being late, but I'm sure she just overslept. Okay, in this case, the problem for this is this word, some history. No es necesario poner el some. Podríamos decir algo como she made up an history about she made up an history about the bus being late. That ella inventó una historia de que el autobús se había retrasado, but I'm sure, estoy seguro, que ella solo se quedó dormida. Overslept. Ok, ahí estaríamos. And number 3, why the camera was not working properly? Could it not be made up by anybody? Ok, aquí sí creo que vamos a tener que reescribirla, porque creo que no vamos a tener que usar el why. Vamos a ver, es que esa está como en passive voice. Let's see. Vamos a ver, esta tendría que quedar algo como anybody's al final. Nobody quizás. Nobody para comenzar, porque no con anybody, nobody. Nobody could make out why, aquí sí, why, the camera. Nadie pudo darse cuenta, ¿verdad? Porque la cámara was not working, no estaba trabajando correctamente. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar porque ya no nos va a dar el tiempo para más, ¿verdad? Pero dejamos por lo menos una idea de estos ejercicios. Okay, everybody, that's going to be all for today. Thank you for coming. Thank you for staying with me. Tomorrow we have another class. Goodbye. Take care. Bye, teacher. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you.